disminución del oxígeno en las células del aparato yuxtaglomerular, en ese momento se libera renina hacia el torrente sanguíneo y en ese momento, cuando la renina toca al angiotensinógeno, el angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1 con un efecto vasoconstrictor, pero muy débil. Esta angiotensina 1, estamos en la sangre, sigue viajando, pero cuando viaja a nivel de los capilares pulmonares, el pulmón específicamente tiene una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima, cuando toca a la angiotensina 1, la transforma en angiotensina 2. Y en ese momento, esta angiotensina tiene un efecto vasoconstrictor potente. Esto me va a hacer elevar la presión arterial rápido a través de este receptor, los receptores de angiotensina 2, que me favorecen la vasoconstricción periférica. Pero aquí no termina la historia. La angiotensina 2 sigue viajando por la sangre y en el momento en que llega a la corteza suprarrenal, esta vasoconstricción de los vasos de la glándula suprarrenal favorecen la liberación de la aldosterona. Esta aldosterona se libera otra vez al torrente sanguíneo. Esta es una hormona, la hormona aldosterona, que nuevamente sigue viajando por el torrente sanguíneo, pasa por todos los órganos, pero específicamente el órgano que me interesa, el riñón, porque cuando vuelva a pasar por el riñón, lo que va a favorecer es que los túbulos, sobre todo los túbulos, ¿cómo se llaman estos? Los túbulos contorneados distales, absorban sodio. Y cuando reabsorben sodio, siempre entra agua junto con sodio. Esto me va a favorecer que el volumen de la sangre aumente porque está entrando más agua y por lo tanto son dos mecanismos por los cuales aumenta la presión arterial. Uno por aumento de volumen sanguíneo y el otro por vasoconstricción. ¿Ahora sí queda claro? Sí. Perfecto. Sí. Este mecanismo, el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de verdad es un mecanismo que tienen que aprenderse de memoria y nunca olvidar, porque además es un mecanismo que va a estar implicado en otras patologías. Por ejemplo, si yo tengo daño renal, el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a fallar directamente por no secreción de renina o por la no función, el no efecto de la aldosterona. Si yo tengo patologías en la corteza suprarrenal, yo puedo liberar en exceso aldosterona, por ejemplo, o no liberar aldosterona y esto me va a alterar la presión arterial. Si yo tengo patologías pulmonares, yo voy a tener alteraciones en la enzima convertidora de angiotensina y no voy a tener la capacidad de regular la presión arterial por no poder convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. O el peor de los casos, si yo tengo patologías hepáticas, yo ni siquiera voy a producir el sustrato número 1 para poder iniciar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces vean por qué patologías pulmonares, renales, suprarrenales o hepáticas me pueden llevar a alteraciones de la presión arterial. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí. Sí. Regresando entonces a la presentación. Profe, entonces a eso se refería con que, bueno, este sistema entonces solo se activará en personas que estén sanas, por así decirlo, o sea, que no sean hipertensas. Sí, pero puede haber un problema. O sea, pueden haber personas que la hipertensión arterial se deba a exceso de estimulación de este eje, por ejemplo. Entonces, normalmente todos nosotros tenemos esta activación del eje en condiciones normales. Si nuestro eje solamente se activa en determinado momento, por ejemplo, yo hice ejercicio, me deshidraté y en ese momento para poder elevar la presión arterial, activé mi eje renina-angiotensina-aldosterona. Logré controlar mi presión arterial y listo, este eje se desactiva. Pero en personas con hipertensión arterial pudiera ser que este eje es la causa que me está ocasionando la hipertensión arterial y entonces yo lo que tengo que hacer es inhibirles alguna parte de este eje para que deje de producirse la hipertensión arterial. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Sí. Tenemos otro sistema que nos puede ayudar a modificar la presión arterial, como puede ser el sistema nervioso autónomo directamente a través de la liberación más bien la estimulación del sistema simpático o parasimpático.
Ustedes díganme en qué condiciones activo el sistema nervioso simpático. En En situaciones estado de de alerta. alerta. Estado de alerta. Estado de alerta, estado de estrés. ¿Qué hormona libero cuando estoy estresado? Noradrenalina. Noradrenalina. Noradrenalina, Adrenalina. adrenalina Cortisol. y me falta una. Dopamina. Cortisol. Entonces, todas estas hormonas están de acuerdo que tienen un efecto desde el sistema nervioso simpático para estimular el aumento de la frecuencia cardíaca, por lo tanto aumento el volumen, modifico el volumen sistólico. Por otro lado, la adrenalina tiene un efecto vasoconstrictor, altero las resistencias vasculares y también puedo modificar un poco la distensibilidad de la aorta. Entonces vean cómo ese mecanismo me afecta a más componentes, pero sobre todo es un mecanismo fuerte, pero rápido, o sea, es muy agudo. Solamente me va a servir en determinado momento, porque cuando se me inactive esta estimulación o se me acaben las concentraciones de adrenalina y noradrenalina, o sea, no sean suficientes, yo ya no voy a poder estimular o modificar la presión arterial. Y por último, a largo plazo, los riñones tienen otro mecanismo para regular la presión arterial. Si yo no hablo de aldosterona, ¿qué otra hormona me puede modificar el volumen sanguíneo? ¿Qué otra hormona que actúa a nivel renal? No se libera a nivel renal. ¿Qué otra hormona que actúe a nivel renal me puede modificar el volumen sanguíneo? La hormona antidiurética. Perfecto. Y entonces, el mismo nombre lo dice. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Nos ayuda a retener. ¿Retener qué? Líquidos. La orina. Líquidos, específicamente agua. Y entonces no es lo mismo hablar de aldosterona que absorbe sodio y secundariamente agua a directamente reabsorber pura agua sin necesidad de electrolitos. Entonces a eso me refiero con la regulación renal a largo plazo, con la secreción constante de hormona antidiurética o la inactivación de esta hormona en la cual yo dejo de tirar agua y mi volumen todo el tiempo va a estar elevado. Mi volumen sanguíneo todo el tiempo va a estar elevado porque yo no estoy filtrando agua, solamente estoy filtrando electrolitos, pero no se me está yendo el agua. ¿Sí queda claro esto de aquí? Sí. Sí. Si ponemos detalle o desglosamos cada uno de estos factores, estaríamos hablando que el sistema nervioso tiene 3 factores para poder regular la presión arterial. El primero de ellos es la contracción directa de las arteriolas sistémicas a través de nervios periféricos. Estamos de acuerdo que médula espinal controla a través de inervación a los vasos sanguíneos de las paredes musculares de estos vasos, favoreciendo vasoconstricción o vasodilatación dependiendo lo que yo necesite, si necesito elevar o disminuir la presión arterial. Por otro lado, también me favorece el retorno venoso o me puede disminuir el retorno venoso. ¿Cómo? Favoreciendo un aumento del regreso, o sea, de la sangre a través de las venas cava superior e inferior hacia la aurícula derecha y con ello que se bombee más sangre del corazón hacia la circulación sistémica o al contrario, que disminuya el retorno venoso porque la sangre, no necesito bombear tanta sangre porque necesito bajar la presión arterial. Y por último, el sistema nervioso a través de inervación simpática me puede controlar la frecuencia cardíaca, pero al mismo tiempo me puede controlar la fuerza con la que se contrae este corazón. Dicho de otra forma, sistema nervioso me controla cronotropismo, crono, tiempo, o sea, frecuencia cardíaca, inotropismo, inotropismo, fuerza de la contracción cardíaca. Armando, esa es la que se llama argipresina. ¿Cuál, perdón, Armando? La antidiurética, profe. Es que yo la encontraba así en algunos textos. No, voy atrás. Ok, déjame checar. Ok, sí, la encuentro como argipresina. En realidad yo la conozco, el nombre anterior era vasopresina. ¿Sí? Es más común encontrarla así, vasopresina u hormona antidiurética que argipresina, pero la puse en Google y luego me mandó antidiurética. Ok, gracias. Ajá, ok. ¿Me puedes repetir el tercer factor? Es que no. Entonces, el tercer mecanismo
para regular la frecuencia, la presión arterial por estimulación del sistema nervioso es a través de los nervios que me estimulen directamente el sistema de conducción. O sea, ustedes recuerdan que el sistema de conducción me favorece la propia contracción del corazón, pero hay alguien que me regula al nodo sinusal. Esa va a ser el sistema nervioso. Entonces, yo puedo regular el nodo sinusal regulando la cantidad de veces que se pueda despolarizar, es decir, la frecuencia cardíaca, el cronotropismo. Y por otro lado, puedo hacer que cuando se contraiga el corazón, se contraiga con más fuerza que normalmente lo hace. A esto me refiero con el aumento de la contracción cardíaca, es decir, inotropismo. Se los voy a poner nada más en el chat para que los tengan. Entonces, básicamente hablamos de cronotropismo, aumentos de frecuencia, alteraciones o modificaciones en la frecuencia cardíaca, ya puede ser a la alta o a la baja, o inotropismo, cuando yo modifique la fuerza con la que el corazón se contrae. Puede ser a la alta o puede ser a la baja también.